Hoy día toca la parte de litigación oral. Vamos a verificar 3 temas de litigación oral. El primer tema que vamos a mirar es las reglas de litigación oral. Luego vamos a ver técnicas y finalmente las estrategias de litigación oral. ¿De acuerdo? Lo primero que debemos decir es que el que litiga tiene que entender estos 3 aspectos de litigación. No se puede litigar si no se domina reglas, técnicas y estrategias. Es como jugar fútbol. Cuando juegas fútbol, tienes que saber las reglas del fútbol. Y también tienes que tener las técnicas y para cada partido una estrategia. Muy bien, perfecto. Las reglas de litigación oral en realidad son solamente 3. Y de esas 3 reglas se derivan muchas. Pero si sabemos 3, podemos deducir las demás. La primera regla de litigación oral nos dice que al juicio únicamente proporcionan información las fuentes. O sea, en el juicio únicamente le proporcionan información al juez las fuentes. Solo las fuentes le pueden dar información al juez. ¿Y cuáles son las fuentes? Testigos, peritos, documentos y objetos. Solo le dan información al juez las fuentes de información. Testigos, Peritos, documentos y objetos. Es la primera regla. La segunda regla es el abogado y el fiscal no son fuente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el abogado y el fiscal no pueden dar información. Porque eso está reservado a quién? Solamente a las fuentes. Y la última regla es cuando las fuentes dan información, cuando las fuentes informan, no se puede amenazar ni engañar. O sea, cuando las fuentes dan información en juicio, no están permitidos ni engaños ni amenazas. Las fuentes tienen que dar información sin engaños y amenazas. ¿De acuerdo? De estas 3 reglas derivan todas. Por ejemplo, ustedes conocen que en el juicio no se pueden hacer preguntas sugestivas, ¿cierto? Solamente preguntas abiertas a los testigos. ¿Y por qué? Porque cuando se hace una pregunta sugestiva, ¿quién está dando la información? ¿El que pregunta o el que responde? el que responde. No, el que pregunta. ¿Qué es una pregunta sugestiva? Una pregunta sugestiva es la que sugiere la respuesta. Claro, una pregunta, se dice, objetiva, por no decir. Claro. No. Claro, por ejemplo, si yo te digo a ti, ¿has nacido en Andahuaylas? ¿Es una pregunta abierta o es una pregunta sugestiva? Una pregunta abierta. No. Sugestiva. Porque Sugestiva. solamente le va a decir sí y no. Exactamente. Nada más. Exactamente. La diferencia entre una pregunta abierta y una pregunta sugestiva es que la pregunta abierta te pide información, mientras que la pregunta sugestiva te sugiere la información. La pregunta sugestiva te sugiere la información y te espera un sí o un no como alternativa. Vamos.
Si yo te pregunto, ¿has nacido en Andahuaylas? ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Sugestiva o abierta? Sugestiva. Porque te estoy, Me estás preguntando. pero te estoy sugiriendo que Eso es que des un sí o un Un no. sí o un que te estoy responda. sugiriendo yo la respuesta. La respuesta. ¿Cómo sería una pregunta abierta? ¿Dónde has nacido? ¿Dónde has nacido? ¿Cómo te llamas? A ver, ¿cómo te llamas? Emerson Altamirano. Velasco. Emerson Altamirano. Si yo te pregunto, ¿tu nombre es Emerson Altamirano? ¿Qué tipo de pregunta es? Subjetivo. Sugestiva. Claro, ¿por qué es sugestiva? Porque estoy sugiriendo la respuesta. ¿Cómo sería una pregunta abierta? ¿Cómo te llamas? Eso está absolutamente prohibido en el examen directo. Cuando tú llevas a un testigo, no le puedes hacer preguntas sugestivas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Que tú le digas lo que va a responder o que él responda por sí mismo? Y él responde por sí mismo. Exactamente. Y para que él responda por sí mismo, no se pueden hacer preguntas sugestivas. Sugestiva. Y cuando le dice, diga usted. Es abierta. Las preguntas abiertas son ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Son preguntas abiertas. ¿Cierto? Pero las preguntas, a ver, le digo, ¿has venido con tu pareja? Sí. La semana pasada viajaste con ella. No. Hace un mes viajaste con ella. Sí. ¿Ando bailas? Sí. Preguntas abiertas. Dos ¿Qué preguntas son? Sugestivas. Sugestivas. Ahora yo te estoy sugiriendo las respuestas. Entonces eso no se puede hacer en investigación oral, porque si tú haces eso, lo que estás haciendo es el que pregunta dé la respuesta. Y no se quiere que el que pregunte dé la respuesta. Lo que se quiere es que la respuesta la dé el que responde. Entonces, solamente las preguntas sugestivas se admiten en el contraexamen. O sea, en el examen de control de calidad. En el contradictorio, pero nunca en el examen directo. Cuando viene un testigo, lo que se aspira es que el testigo le diga Le diga todo lo que sabe. Claro. Me dé la información sin que yo le pregunte. No, le Pues sugiere. le sugiere. vamos. Yo soy el juez. Tú y tú son testigos. Se supone que vienen al juicio a contarme lo que saben o no. Claro, Pero si el abogado les sugiere lo que tienen que decir, ¿quién está dando la información? el abogado. Y eso está prohibido. Porque como les decía, el abogado y el fiscal no son fuente de la información. ¿Quién tiene que dar la información? Los testigos. Porque ellos son fuentes. Fuentes. Y cuando dan información, no está permitido ni engaños Ni engaños ni ni amenazas. amenazas. Porque se quiere que el testigo responda libremente. Libremente. ¿De acuerdo? Cuando tengo una pregunta capciosa, cuando tengo una pregunta ambigua, estoy vulnerando esta regla. Porque los testigos tienen que responder sin engaños ni amenazas. Ustedes van a ver, objeción, pregunta abierta, objeción, pregunta cerrada, objeción, pregunta sugestiva, pregunta repetitiva, pregunta capciosa, pregunta ambigua, ¿no? ¿Por qué es eso? Porque se afecta a la tercera regla, la pregunta puede afectar también a la primera regla o la segunda regla. Entonces, esto en litigación es importante que lo sepas. Por ejemplo, para el contrainterrogatorio y para el interrogatorio. Saber reglas. ¿De acuerdo? Cuando ya en litigación sabes reglas, cuando ya sabes las reglas, es posible que recién puedas aprender técnicas. ¿De acuerdo? Yo les estoy dejando un material donde están los artículos del Código Procesal Penal, donde están todas las reglas. Pero todas las reglas del Código Procesal Penal se derivan de estas tres. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a entrar rapidito a las técnicas. Y en técnicas, ya tú sabes las reglas, ¿no? Es como en el fútbol. ¿Cuáles son las reglas del fútbol? ¿Con qué se pasa la pelota? Con el pie. ¿Quién es el único que agarra? El arquero. Esas son las reglas del fútbol. Entre otras, ¿no? Y en litigación son estas. Pero cuando ya sabes las reglas, puedes aprender técnicas. ¿Y qué es una técnica? Cómo hacer preguntas abiertas.
cómo hacer preguntas sugestivas. Porque las preguntas abiertas están permitidas en el examen directo y las preguntas sugestivas en el contraexamen, que es el examen de control de calidad de los testigos. Entonces, antes de empezar a hablar de estrategias de investigación, yo lo que quiero es que ustedes aprendan un poquito de lo que son las Técnicas. técnicas. Y bueno, esto de las reglas yo les puedo explicar de manera teórica, pero lo que jamás les voy a poder explicar de manera teórica son Las técnicas. las técnicas, porque ¿cómo se aprende una técnica? Litigando. Litigando y practicando. Entonces, lo que hoy día voy a explicar con ustedes son algunos ejercicios que los que van a ver en virtual también lo tienen que hacer en su casa. ¿Por qué? Porque las técnicas se consiguen practicando. Si tú quieres que una pelota entre al arco por el ángulo, ¿qué tienes que hacer? Practicar. Patear 100 veces hasta que te salga, ¿o no? Ujú. Igual en litigación. Si tú quieres dominar una técnica, tienes que practicar mucho. Lo primero que vamos a aprender hoy día es cómo hacer preguntas abiertas, Y preguntas cerradas. cómo hacer preguntas cerradas y cómo hacer preguntas sugestivas.